lo que pide son, así como binomial pide dos cosas. Binomial pide el número de ensayos, ¿sí? Y número de ensayos y el éxito. Con eso ya uno halla binomial. Y Poisson pide es un promedio. Poisson pide promedio y valores de la variable. Nada más. Promedio y valores de la variable. Ese promedio está dado en un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo y ese promedio se va a denotar con la letra griega mu. ¿Listo? Es como una U. Ese es el promedio. Y resulta que los valores de la variable, Poisson toma valores de la variable desde 0, es una sucesión desde 0 hasta el infinito, o sea, sigue. Binomial va hasta un número n, hasta el número de ensayo. En cambio, Poisson va hasta el infinito. Entonces, vamos a hacer aquí como un ejemplo para que entendamos bien la situación. ¿Sí? Vamos a hacer acá un ejemplo de... Bueno, supongamos lo siguiente, a ver. Supongamos que usted trabaja en como recepcionista, como oficinista, como en un call center, bueno, qué sé yo. Y su misión es recibir llamadas, ¿no? Usted trabaja, usted es gerente de una empresa, administrador de una empresa, ¿listo? Y su misión es recibir llamadas para atender clientes, para ofrecer servicios, bueno, qué sé yo. Y supongamos que usted hace una contabilidad de lo siguiente. Coloquemos por aquí una tablita que diga aquí número de horas y acá número de llamadas. ¿Vale? Número de horas y número de llamadas. Supongamos 8 horas laborales normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y usted en la primera hora pudo atender o recibió, supongamos, 20 llamadas, ¿sí? En la primera hora. Supongamos que en la segunda creció un poco la situación y atendió 28 llamadas. En la tercera hora, digamos que atendió, no sé, 24, y que la cuarta hora, pues era como por ahí cerca del almuerzo y la gente no llamó mucho, no sé, y atendió 16 llamadas, estoy dando simplemente ejemplos. Por allá la quinta hora atendió nuevamente 20, en la sexta digamos que atendió 22, en la séptima hora atendió, ya fue bajando el ritmo, 14, y por allá en la última hora atendió solo 12. ¿Sí? Entonces, usted hizo esos apuntes o de alguna manera se registró, los ingenieros ahí de sistemas, a través de un software pequeñito, el número de llamadas por hora. Necesitamos sacar un promedio de aquí, mu. Pues es lo normal. Lo que conocemos como promedio sería sumar todas esas llamadas y dividirlos entre 8. ¿Sí? Mu es igual pues a 20 más 28, así sucesivamente hasta el 12, y lo dividimos entre 8, lo que se conoce estadísticamente como la media, ¿no? Ese es mi... Pues no sé, hay alguien que me ayude a sumar y sacamos ese promedio a ver cuánto nos da. Yo también pues lo trabajo acá. 20 más 28 más 24 más 16 más 20 más 22
más 14 más 12. Me da acá la suma, me da 156. No sé si esté bien. Les digo para A que... mí también. ¿Sí? 156. Ok. Y ese 156 lo dividimos entre 8 y nos da 19.5. O sea que el promedio de llamadas es de 19.5 llamadas por hora. ¿Listo? 19.5 llamadas por hora. Entonces, ¿qué es lo que hace Poisson? Poisson lo que hace es lo siguiente, es una distribución que a cada valor de la variable, los valores de la variable son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el infinito prácticamente. Resulta que Poisson a cada valor de la variable le va a asignar una probabilidad, ¿sí? Y entonces, por lo siguiente, digamos que ese promedio yo ya lo estipule, entonces hoy tomé esos datos, ¿cierto? Y entonces yo luego entrego el informe y digo, en promedio aquí se están atendiendo 19.5 llamadas por hora, ¿cierto? Entonces mañana vamos a trabajar con ese mismo promedio, pero Poisson le dice, mañana es otro día y puede ocurrir cosas diferentes. ¿Será que puede ocurrir que en cualquiera de las horas no se atienda a ningún cliente o que no entre ninguna llamada? ¿Está dentro de las posibilidades? ¿Qué dicen ustedes? Está dentro de las posibilidades que no hayan llamadas, que nadie llame en una hora, o sea, X valga 0, porque X digamos que sería el número de lo que le asigna a 0, ¿no? F de 0, que no hayan llamadas. ¿Estará dentro de las opciones, de las posibilidades de que en una hora nadie llame? Sonido, sonido. ¿Qué me dicen? Aquí estamos, profe. Bueno, ya establecí un promedio que mu valga 19.5 llamadas por hora, pero en alguna hora de otro día, ¿será que nadie llama? ¿Estará dentro de las posibilidades? ¿Qué dicen ustedes? Pues claro que sí, ¿no? Supongamos que se fue el fluido eléctrico y las llamadas funcionaban de alguna manera si había energía o no. Entonces le va a asignar una probabilidad. De que entre una sola llamada, pues también, de que entren dos, de que entren tres, cuatro, cinco, seis, siete, y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que hace Poisson, para entender pues la distribución de Poisson. Le da a cada valor de la variable, le da una probabilidad. Le dice que es tan posible que no entren llamadas como que pudiera entrar una llamada o dos, o incluso más del promedio, que entren 20, 25, 30, 40, 50 llamadas. Pues ya sería un poco ilógico, pero él le da un poquitico de probabilidad, ¿sí? Un poquito de probabilidad. Es como que si Poisson repartiera esa probabilidad, ese 100%, y empieza pues, dependiendo el promedio, algunos valores de la variable les empieza a repartir pues una buena porción, pero van a haber algunos que les va a repartir muy poquito, ¿sí? Y seguramente entre más lejos estén del valor promedio, pues les va a repartir mucho, mucho, mucho más poquito, ¿no? ¿Vale? Entre comillas, les digo entre comillas, pues porque uno en la realidad, pues habrán cosas que no se den, ¿no? Pero Poisson digamos que Poisson las contempla. Es algo así, ¿sí? Como que empieza repartiendo una buena porción y seguramente va disminuyendo. Bueno. Y entonces,
hay una fórmula, ¿sí? Una fórmula de Poisson, que es la siguiente. F de X dice que es igual al promedio, o sea, mu, elevado al valor de la variable por E. E es la función exponencial elevado a la mu sobre X factorial. ¿Sí? Esta es la fórmula de la distribución de Poisson. Mu elevado a la X, E a la mu sobre X factorial. Pues las fórmulas en matemáticas, en estadística, pues uno realmente lo que hace es aceptarlas, ¿no? Porque esas ya vienen demostradas, vienen probadas de que sí funcionan y demás, ¿cierto? Pues para llegar a esa fórmula seguramente ha habido un proceso, unos pasos, unas técnicas, pero no nos vamos a centrar en ella, la vamos a utilizar, así como utilizamos la binomial, pues lo que vamos a hacer es utilizar esa fórmula de Poisson, ¿sí? Y entonces, ahora sí, en resumen, entonces Poisson trabaja en intervalos de tiempo, aunque también podría trabajar en intervalos de espacio, pero pues lo más utilizado es en intervalos de tiempo. Trabaja con intervalos de tiempo, necesita un promedio y nada más. ¿Sí? Y los valores de la variable, pues ya sabemos que van desde 0 hasta el infinito. Entonces se las voy a presentar desde acá, ahora sí a leerlo desde el libro guía, para que pues ya lo entendamos mejor. Y con lo que ustedes leyeron, pues lo van a entender mucho mejor todavía. Distribución de probabilidad de Poisson. Dice, en esta sección estudiaría una variable aleatoria discreta que se suele usar para estimar el número de veces que sucede un hecho determinado o ocurrencias, ¿sí? En un intervalo de tiempo o de espacio, dice acá. Por ejemplo, la variable de interés va desde el número de automóviles que llegadas a un lavado de coches en una hora. ¿Sí? Entonces uno podría contabilizar el número de coches que va a un lavado en una hora y ahí sacar un promedio. O el número de reparaciones necesarias en 10 millas en una autopista. El número de reparaciones necesarias en 10 millas en una autopista. No sé, uno podría, bueno, en una autopista mirar el número de reparaciones que serían necesarias hacer en millas o en tantos kilómetros. Hasta el número de fugas en 10 millas de una tubería, ¿no? O en una tubería y habría que mirar en promedio cuántas fugas tiene esa tubería. Entonces son intervalos de tiempo, de espacio. Y entonces tiene dos propiedades. La primera es que la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera dos intervalos de la misma longitud, magnitud. Es decir, que lo que ocurrió en una hora, el promedio, por ejemplo, de las llamadas, siempre va a ser el mismo, de 19.5 por hora. Si es una hora, pues no se puede cambiar. Pero si me dijeran, el intervalo de tiempo es 30 minutos o media hora, ahí sí tendría que cambiarlo. Ya no sería de 19.5, sino de la mitad, ¿sí? De 9.25, ¿sí? Pues porque media hora es la mitad de una hora, entonces tendría que bajar el promedio a la mitad. Y la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Es decir, que si usted en una hora no recibió llamadas, no implica que en la siguiente tampoco reciba. Puede ser que en la siguiente reciba muchas llamadas, ¿no? O sea, no interfiere lo que suceda entre un intervalo de tiempo y el siguiente. Y entonces, aquí está la función de probabilidad Poisson. Dice que f de x es igual a mu a la x, e a la mu, a la menos mu sobre x factorial. Pues f de x es la función de probabilidad, mu es el valor esperado o la media, y e dice que es 271.828, que es la función exponencial. Recordemos que la función exponencial es una función por cálculo, es una función que crece muy rápido, ¿no? Tiene un comportamiento de crecimiento muy rápido, y por eso las empresas, los negocios, la economía,
debería tener un crecimiento exponencial.